Pues bien, seguimos en el tema de ecuaciones de primer grado. Estamos en el ejemplo 9, nos preguntan resolver la siguiente ecuación. Nos dice 2 por 3x menos 1. Esto nos dicen que es igual a 4x más 2. Como siempre, este es el primer miembro de la ecuación y este es el segundo miembro de la ecuación. La variable aquí es x. Es una ecuación de primer grado. Acá tenemos ya la incorporación o la presencia de paréntesis. Lo que debemos hacer es hacer desaparecer esos paréntesis. Este 2 lo voy a multiplicar por todo esto, luego ese 2 por esto. Y luego traslado hacia el primer miembro todos los términos que contienen la variable x y al segundo miembro todos los términos independientes. Entonces voy a realizar eso. Solución. Entonces tengo esta ecuación. Como dije, primero hago desaparecer los paréntesis. Para eso multiplico 2 por 3x, luego 2 por 1, menos 1. Tengo que aplicar la multiplicación de signos, ¿no? Delante de 2 se sobreentiende que tiene signo positivo. Y delante de 3x también signo positivo. Aunque no esté escrito, es algo que se sobreentiende. Más por más 2 por 3x, 6x. Más por menos, me refiero a esto, ¿no? Este más por este menos. Más por menos, menos. Y 2 por 1, 2. Ya he hecho desaparecer los paréntesis. Ahora lo que resta es trasladar al primer miembro todos los términos que contengan la variable o la incógnita x. Acá dejo 6x. Este 4x tiene signo positivo, aunque no está escrito, es algo que se sobreentiende. Este 4x está en el segundo miembro, ¿no? Entonces lo traslado al primer miembro con el signo cambiado. Menos 4x. Perfecto. Este 2 lo bajo acá. Este menos 2 que está en el primer miembro traslado al segundo miembro con el signo cambiado. Siempre que se traslade un término de un miembro a otro miembro cambia de signo, pero si se mantiene en el mismo miembro entonces no cambia de signo. Este menos 2 lo estoy moviendo del primer miembro al segundo miembro, entonces va a cambiar de signo. Más 2. Bien, acá son términos semejantes, contienen la misma variable y además la variable tiene el mismo exponente. La variable es x, su exponente de x es 1 en ambos términos. Signos diferentes se restan. 6 menos 4 va a quedar 2x. Esto va a ser igual a 2 más 2, 4. Acá tengo x. Este 2 está multiplicando x. Lo que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir. Ese 2 pasará a dividir. Y x me quedará 4 dividido entre 2 a 2. X vale 2. Ese es el resultado que hemos hallado para esta ecuación de primer grado. Necesitamos verificar esa ecuación, la solución, para ver si efectivamente la solución será x igual a 2. Entonces, verificación. ¿Qué es la verificación? Pues es reemplazar este valor que se ha obtenido, este 2, en la ecuación original, en la ecuación inicial, donde está x, la variable x, voy a reemplazar con 2. Ya. Entonces voy a tener lo siguiente, esta es la ecuación original, 2 por 3x menos 1 igual a 4x más 2. Aquí reemplazo, ¿no? Tengo 2 por 3, en vez de x, reemplazo con este 2. Ahí, todo lo que está x reemplazo con ese 2. Estoy empleando paréntesis. Menos 1, acá también, 4 por 2 más 2. Todo esto del primer miembro tiene que ser igual al segundo miembro. El valor que me salga en el primer miembro
tiene que ser igual al del segundo miembro. Ya, resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 3 por 2, 6. 6 menos 5. Perdón, 6 menos 1, 5. Acá, 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. En el primer miembro tengo multiplicación. 2 por 5, 10. En el segundo miembro ya me ha salido 10. 10 es igual a 10. Si se cumple esa igualdad, entonces la solución es correcta. Está resuelto correctamente. Ok. Entonces, efectivamente, la solución de la ecuación es x igual a 2. Ya queda verificada.